Un día eran como las 8 o 9 de la noche, y con mi mamá fuimos a alquilar un disfraz por un acto que tenía. Aclaro que fue cuando yo iba a primer grado. Antes de irnos, mi mamá dejó su billetera en la mesa. Cuando volvimos a mi casa, mi mamá vio a una persona viendo su billetera, y esa persona, al ver que el auto de mi papá que estaba entrando, se fue al baño. Aclaro que mi mamá no le dijo nada a mi papá. Cuando mi papá se bajó del auto, le dijo a mi mamá: espera, no entres a la casa. Entonces mi mamá le pregunta: ¿vos viste lo mismo que yo? A lo que mi papá respondió que sí. Mi mamá trató de convencer a mi papá para que no entre, pero mi papá no hizo caso y entró igual. Luego mi papá salió diciendo que no había nada. Después entraron los dos para fijarse mejor por todas partes y no encontraron nada, ni siquiera rastros. Luego de años de que pasara eso, mi hermana se despierta por la noche y ve una sombra, o más bien dicho un fantasma, en la ventana de nuestra pieza. Mi hermana se asustó tanto que se tiró al suelo y, arrastrándose, se fue a la pieza de mis padres. Al día siguiente, yo no le creí a mi hermana, pero mi mamá me dijo que era verdad, ya que ella fue muy asustada a la pieza de mis padres. Luego de meses de que pasara eso, yo me despierto por la madrugada y escucho un susurro que me decía un tipo código. Yo muy asustada me tapo y cierro los ojos muy fuerte hasta que me dormí. Aclaro, esto pasa seguido por meses. Luego de meses, casi un año, yo me levanté para ir al baño y veo una sombra que estaba ahí. Yo me asusté mucho que solo me dormí. Al día siguiente le cuento lo que vi a mi hermana y ella después ve lo mismo, pero esta vez escondido. Tratamos de olvidar eso, pero no pudimos debido a que un día hice una pijamada con 3 amigas y 2 de ellas me dijeron que vieron una sombra alta de 2 metros saliendo del baño y yendo a la pieza de mis padres. Yo no sabía si creerles hasta que un día estaba sola en la casa con mi hermana y veo una sombra negra en la pieza de mis padres. En ese momento decidí no decirle nada a mi hermana por si ella se asustaba. En un momento me voy a lavarme la cara al baño y veo esa misma sombra atrás mío. En ese momento ya me había asustado mucho que simplemente le fui a poner las zapatillas a mi hermana y le mandé un audio contándole todo a mi mamá. Cuando le conté todo a mi mamá, mi hermana escuchó y me dijo que cuando yo le estaba poniendo las zapatillas, ella vio esa misma sombra en la pieza de mis padres que nos miraba. Tiempo después vinieron mis primas a quedarse a dormir y una de ellas se despierta por la noche llorando. Yo me despierto por su llanto y me cuenta que escuchaba ruidos como que tocaban la puerta, que las cosas se movían y que se escuchaba el ruido de las cortinas del baño. Yo trato de tranquilizarla y la acompañé así se vaya a dormir con sus padres. Meses después voy a la casa de mi abuela y me quedo a dormir y por la noche veo a una sombra negra. Esa sombra me seguía. Luego cuando llegué a mi casa vi a esa sombra negra viéndome. Yo asustada le dije a mi mamá y no me creyó. Luego me fui a dormir y escuchaba ruidos y como juguetes o cosas se movían y para el fin de esto me dio terror contarlo. Hace poco nos volvimos a quedar solas y mi hermana vio a una niña escondida. Mi hermana pensó que era yo, entonces dijo: ay Juli, no me asustes. Yo le pregunté que por qué me dijo eso si yo nunca la asusté y confundida me dijo: no eras vos. Yo le respondí que no y luego se fijó y la niña ya no estaba. He empezado a recibir mensajes aterradores. Todo esto empezó hace unos 4 meses cuando me mudé a mi nueva casa. Antes de comprar la casa ya notaba algo raro, ya que la vendían muy barata, como a unos 11.000 euros, lo cual era muy barato, ya que era una casa de 2 pisos, 6 habitaciones y 2 baños. No pude conocer a los dueños porque compré la casa a través de una empresa inmobiliaria, así que no pude preguntar por qué la vendían tan barato. Cuando la compré estuve 3 semanas de mudanza, y cuando por fin terminó la mudanza, pasé mi primera noche en esa casa. Esa primera noche estuve hasta las 5 a.m. jugando videojuegos. Cuando terminé de jugar, fui a la cama para dormir. Cuando llegué a la cama, me fijé que tenía una notificación. Era un mensaje de un número desconocido. Cuando lo abrí me paralicé al ver que era una foto mía en la que se me veía jugando videojuegos a través de una ventana que tenía la habitación. Cuando vi eso bajé al piso de abajo y cogí un cuchillo de la cocina para defenderme por si había alguien. Salí afuera y no vi nada, así que cerré todo con llaves y me fui a dormir. No volví a recibir un mensaje en unos 2 meses aproximadamente, así que eventualmente me olvidé de ese mensaje. Pero un día que estaba viendo una película en la televisión del salón, recibí una notificación. Era un mensaje de un número desconocido. Me paralicé del miedo, ya que recordé el mensaje que había recibido hacía unos meses. Pero pensé en no abrirlo, pero la curiosidad me ganó y abrí el mensaje. Me quedé helado. Era una foto mía desde las escaleras en la que se me veía viendo la película. Debajo de
la foto había un texto que ponía: ¿estás asustado? Solo te voy a decir una cosa, no tendrías que haber venido aquí. Después de leer eso, me fui inmediatamente hacia la cocina para coger las llaves del coche. Cuando las cogí salí corriendo hasta el coche, me subí, lo encendí y fui a toda velocidad a la casa de un amigo que vivía cerca de mí. Cuando llegué llamé a la puerta y me abrió, le conté lo que había pasado y me dijo que llamará a la policía para que fueran a mirar si había alguien en la casa. Llamé a la policía y me dijeron que fuera a la puerta de la casa y que los espere ahí. Después de unos 20 minutos llegaron y me preguntaron qué había pasado y les conté lo que había pasado. Entraron, revisaron toda la casa y no pudieron ver nada, así que se fueron y me dijeron que sí volvía a recibir un mensaje los llamaran. Al día siguiente fui a la inmobiliaria en la que compré la casa y pregunté por los anteriores dueños. Pregunté que dónde vivían. Tuve que convencerlos de que me lo dijeran porque no me lo querían decir. Después de insistir mucho, me lo dijeron. Conducí hasta su casa y cuando llegué llamé a la puerta y me abrió una mujer de unos 70 años y me dijo que quería. Le dije que soy el nuevo dueño de su antigua casa. Cuando dije eso me dijo: te está empezando a pasar, ¿verdad? Le dije que sí y me dijo que solo tenía una opción: vender la casa barata para que alguien la quiera comprar y mientras la compra alguien solo hay que aguantar. Le pregunté quién era lo que me mandaba mensajes y me dijo: no lo sé, a mí me empezaron a llegar mensajes 6 meses después de mudarme a esa casa. El primer mensaje que me llegó era una foto mía cocinando desde afuera de la casa. Pensé que era una broma de mi madre porque era la única que tenía llaves de esa casa, pero cuando le llamé me dijo que estaba en el cine y que no le hablara. Esos mensajes me llegaban a veces, una vez al día o una vez a la semana, pero siempre llegaban. El último mensaje que recibí antes de vender la casa fue una foto de una cosa con cuerpo de perro, pero muy alto, pálido y con una expresión de humano. La foto era una foto de ese ser con mi madre al lado. Mi madre estaba colgada de un árbol, sin un brazo, y ese ser se estaba comiendo el brazo de mi madre. La señora se puso a llorar cuando me terminó de contarme lo que a ella le había pasado. Me dijo que me fuera y que intentara vender la casa, que eso era la única solución. Cuando me fui pensé en defenderme de ese ser, así que fui a una tienda de armas y compré una escopeta antes de ir a la casa. Fui a la inmobiliaria y dije que quería vender la casa y me dijeron que está bien, que por cuánto la quería vender y que no necesitaban fotos ya que tenían las fotos de la casa. Dije que la quería vender por 11.000 euros. Después de la que volvía a la casa me llegó un mensaje y cuando lo abrí era una foto de mi madre con la cabeza en el suelo y ese ser tenía el cuerpo de mi madre en la mano. La foto era dentro de la casa, así que fui lo más rápido posible hasta la casa. Cuando llegué abrí la puerta y fue ahí cuando lo vi a ese ser devorando a mi madre. En el momento en el que lo vi cargué la escopeta y le disparé. Ese ser se cayó al suelo. Llamé a la policía y les dije lo que había pasado. Me dijeron que en unos 15 minutos estaba allí que saliera de la casa. Yo les hice caso y esperé fuera. Cuando llegaron entraron sin preguntarme nada y después de unos 5 minutos salieron y me dijeron que no volviera a hacer una broma de ese tipo o me arrestarían. Yo les dije que no era una broma y me dijeron que entrara y que les dijera dónde estaba el cuerpo de mi madre y de ese ser. Entré y no había nada, así que los policías se fueron. Han pasado ya 2 meses desde eso y desde entonces estoy viviendo en casa de un amigo. Pensaba que ya había terminado todo eso, pero sé que no estoy seguro porque hace 2 días me llegó un mensaje de un número desconocido que decía: ¿crees que te has librado? El siguiente eres tú. Y el mensaje estaba acompañado de una foto de la ventana de la casa de mi amigo, en la cual se me podía ver a mí en el salón viendo la televisión. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera
estuviera bien. Pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Historia de una cejidora, empecemos. Hace 2 años, yo vivía con mis 2 primas y mi hermana, y al lado de mi casa, había una casa que se decía que estaba embrujada. En esa casa vivía un señor que nunca salía de la casa. El señor murió de un infarto en esa misma casa. Mis padres se fueron a hacer un mandado, y mis primas me preguntaron a mí y a mi hermana si queríamos ir a la casa. Yo le dije inmediatamente que sí, mi hermana un poco asustada aceptó. Nos fuimos a la casa, y yo fui la primera en entrar. Cuando entré sentí una vibra súper fuerte. Entramos y todo iba normal hasta que pasó una sombra detrás de mi hermana, y mi hermana gritó diciendo que le tocaron el brazo. Yo me asusté, pero mis primas querían seguir buscando cosas paranormal. Mi hermana y yo salimos de la casa embrujada, y cuando salimos escuchamos un grito de mis prima. Una de mis primas salió bien de ahí, pero a mi otra prima la encontramos llena de sangre y muy lastimada. La llevamos al hospital, pero lastimosamente perdió la vida. La muñeca Lily. Lily es una muñeca estilo bebé, la única que tiene una luz roja y una caja de madera, solo para ella, en el Museo de los Warren. Algunos visitantes del museo aseguran que Lily es aún más oscura que la propia Annabelle. Parece que la muñeca sigue con la mirada a todo aquel que visite el lugar. Lily fue un obsequio de sus padres a una niña llamada Andrea, que tenía 7 años y no podía hablar. Lily se convirtió inmediatamente en la mejor amiga de Andrea. Eran inseparables, tanto que Andrea solo logró decir una palabra en toda su vida: Lily, el nombre de su querida muñeca. Pasaron 2 años, hasta que llegó un lamentable día. Andrea subió a la azotea para enseñarle a Lily las pistas, pero lamentablemente las dos cayeron al jardín, y la pequeña falleció inmediatamente. Después de eso, a Andrea la enterraron junto con su muñeca, pero sorprendentemente 7 días después, los padres encontraron a la muñeca sentada en el patio. Al principio estaban pensando que alguien les estaba jugando una broma de mal gusto, pero después pensaron que su hija quería manifestarse y estar con ellos, por lo que decidieron conservar a la muñeca. Una semana después, la madre de Andrea vio a la muñeca mover los labios, como lo hacía su hija cuando intentaba hablar. Ella pensó que se estaba volviendo loca, pero una noche escuchó como si su hija comenzara a gritar. Cuando entró a la habitación de Andrea, la muñeca estaba llorando. Llamó a su marido espantada, esperando que él no viera lo mismo que ella. Sin embargo, no era una ilusión. Los dos estaban viendo lo mismo. La muñeca estaba llorando. Pasaron los días y la muñeca comenzó a tomar los rasgos de su fallecida hija. Cada vez se parecía más a Andrea. Comenzó por los ojos, luego por el cabello, hasta llegar al punto en el que era prácticamente igual. Por las noches todo era peor, debido a que se escuchaban risas y pasos por todas partes. Y no solo eso, Lily atacó a un niño del barrio. Lo llevó a la parte trasera de la casa, mostrando el aspecto de la niña, y después ante los ojos del niño se transformó en muñeca. Inmediatamente el niño salió corriendo mientras ella se burlaba y lo hacía tropezar. Como la familia estaba aterrada, decidieron donar la muñeca al Museo de los Warren. Pero en la mañana en la que irían por ella, apareció el padre de Andrea apuñalado, con la muñeca Lily a un lado, cubierta de y llorando. Después de eso, con la ayuda de un sacerdote, fue colocada la muñeca en una caja de madera. Y el sacerdote concluyó que quien poseía la muñeca no era el espíritu de Andrea, sino el de un demonio que quería el alma de los niños. ¿Y tú, te atreverías a jugar con Lily? Una noche le pregunté a mi papá que me contara una historia antes de dormir. Había una vez una niña llamada María, que se hizo amiga de otro niño en internet que se llamaba Patricio23. En el cumpleaños de María, Patricio23 quería mandarle un regalo, así que ella le pasó su dirección en donde vivía con sus papás y su hermana. Unos días después, María estaba un poco preocupada por haber compartido su dirección con un desconocido, así que decidió decirle a sus papás, pero cuando les habló, no hubo respuesta. Los buscó por toda la casa hasta que los encontró muertos y al lado de ellos un hombre con una sudadera puesta sosteniendo un cuchillo.
María empezó a rogar por su vida y escuchó a su hermana llorar en la otra habitación. El hombre asesinó a María y se llevó a su hermana pequeña. Cuando mi papá terminó con la historia, le pregunté que por qué el hombre se había llevado a su hermana pequeña. Me abrazó y me dijo: siempre quise ser papá. Si sufres de ansiedad, no puedes ver este corto. Imagina que te despiertas en este lugar con forma de curva a punto de caer en un enorme hueco. Este corto se llama La Curva, del director Tim Egan, y trata de esta desafortunada chica, la cual después de estar aparentemente inconsciente, despierta en este misterioso lugar con forma de curva. Al abrir los ojos se resbala un poco, pero logra sujetarse al borde del abismo. Ella está muy asustada y se concentra en controlar su respiración. Después intenta darse la vuelta, pero lamentablemente se vuelve a resbalar. Y cuando sucede eso se raspa las manos, por lo que vemos sus manos con sangre y lastimadas. La protagonista decide entonces limpiarse la sangre con su ropa y poco a poco intentar ir subiendo la curva. Pero entonces se da cuenta que al frente de ella hay otra curva con un montón de manchas de manos ensangrentadas, que a medida que pasan los segundos se van llenando más y más de sangre, como si esto significase lo que va a acabar pasando con ella misma. Si esto no fuese ya suficientemente terrible, nuestra protagonista de pronto siente una gota de agua en su brazo, lo que confirma la peor de sus pesadillas. Había comenzado a llover y en un intento de hacer algo para evitar el peor desenlace, decide arrancarse el collar que llevaba y ponerlo en la superficie de la curva, para así evitar resbalarse más. Pero pese a sus intentos, nuestra protagonista no puede evitar escapar del trágico final y acaba cayendo en el agujero. Este corto puede interpretarse de muchísimas formas, pero yo creo que es una metáfora del desenlace al cual todos indudablemente nos vamos a estar enfrentando en algún momento: la muerte. Todos los seres humanos, independientemente de si tenemos éxito o no, qué hacemos, qué somos, qué tenemos, qué no tenemos y qué tanto hagamos para evitar llegar hasta ahí, igual todos nos vamos a morir. Y creo que eso es lo que intenta representar este curioso cortometraje. Red Mama es una nueva creepypasta que ha cobrado fama por el internet. Se dice que es una extraña figura de color rojo con ojos negros que se aparece en las escuelas públicas o privadas, pero en especial en las públicas. Algunos dicen que es un dibujo que cobró vida. Para invocarlo, tienes que agarrar una hoja de papel y con tinta roja empezar a hacer garabatos lo más rápido que puedas. Después tendrás que escribir Red Mama 5 veces y decir en voz alta Red Mama 5 veces más. Se dice que si logras invocar a Red Mama, aparecerá en la escuela con un cuchillo. Y algunos de los síntomas que empezarás a presentar será escalofríos cuando entres al baño. Si llega a pasar esto, no deberás de separarte de los demás. Por ningún motivo andes solo. Si tienes cafetería, escóndete ahí. Y no deberás hablar ni emitir ningún ruido, debido a que Red Mama tiene un gran oído y escucha todo incluso a lo lejos. Si llegas a presentar dolor de cabeza, ves alguna sombra o escuchas algún ruido inhumano, quiere decir que Red Mama está ahí. Tendrás que encontrar una pareja lo antes posible, debido a que la única forma de derrotarlo es la siguiente: deberás agarrar un lápiz con demasiada punta. Mientras tu pareja distrae a Red Mama, te tendrás que clavar inmediatamente el lápiz. Yo te recomiendo no invocar a Red Mama, pero recuerda que si lo haces, no hagas ruido. ¿Saben ustedes quién está enterrado en este lugar que están viendo? Pues nada más y nada menos que el primer vampiro registrado en todo México. Así es, esta tumba y este árbol, que es muy importante, está en el Panteón de Belén, ubicado en Guadalajara. Pero ¿de dónde salió el vampiro? Yo aquí te cuento todo. Resulta que por los años 1840 llegó un europeo a vivir a Guadalajara, y este hombre era un conde. Los hacendados con más dinero de Guadalajara se enteraron de que este hombre sabía muchísimo de negocios, que era lo que mejor le salía. Entonces ellos hacían banquete tras banquete con la esperanza de que este señor se dignara a ir a comer allá a sus haciendas y pues platicar de todo esto, pero eso jamás pasó. Al contrario de que todo esto pasara, se empezaron a dar cuenta de que este hombre en realidad era muy raro, ya que siempre vestía de negro. Solo le gustaba salir a pasear por las noches. Además se decía que imponía muchísimo este hombre porque era de piel muy blanca, cabello rubio, rostro muy bien parecido, y que los intimidaba con esos ojos azul claro que tenía. Además de que era bastante alto, cuerpo fornido, se dieron cuenta de que en realidad siempre estaba solo, nunca hablaba con nadie, no era muy social, pero sí era bastante educado. Hasta aquí ellos simplemente pensaron, bueno, pues es un hombre solitario y ya. Pero con el tiempo Guadalajara se fue sumiendo en temor, porque cada mañana amanecía una víctima nueva, sin vida, sin rastros de violencia en su cuerpo y simplemente con una marca de colmillos que hacía evidente cómo fue que murió. Y no solamente me estoy refiriendo a personas, sino que animales también amanecían igual, sin vida, sin rastros de violencia, sin una gota de sangre en su cuerpo y solamente con esas marcas de colmillos. Entonces muy rápido se empezó a correr el rumor de que había un vampiro en la ciudad. ¿Y quién era su principal sospechoso? El conde, porque todas estas muertes comenzaron a suceder cuando él llegó. Además de que muchas personas lo veían deambulando por las noches en las calles, él solo. Con todo esto, las personas de la ciudad ya se iban a sus casas a encerrarse antes de que anocheciera porque tenían mucho temor. Y las personas que venían
venían de fuera preferían ya ni siquiera visitar la ciudad, o por lo menos no pisarla de noche, ya que todos tenían el temor de convertirse en presa fácil para este vampiro. Pasaron los días, pasaron las semanas, los meses y las muertes no cesaban, hasta que en una ocasión la familia de una de las víctimas se hartó de la situación y salió a cazarlo. Fueron a la casa del conde porque además de ser el primer sospechoso, animales y personas aparecían sin vida alrededor de su propiedad. Y se dice que cuando entraron a la propiedad del conde, lo encontraron clavándole los colmillos a otra víctima. Ya viéndolo así, con las manos en la masa, le quitaron la vida con una estaca encajada en el corazón, tal cual como les habían dicho que se le quitaba la vida a un vampiro. Entonces lo llevan a este panteón y lo enterraron todavía con la estaca atravesando su corazón, ya que nadie se animó a quitársela por temor que en cuanto se la quitaran, el vampiro iba a revivir. Además de la estaca, le pusieron una lápida enorme de cemento para que tampoco pudiera salir de donde lo habían enterrado. Pero ahora, como lo enterraron con la estaca, se dice que esa estaca creció y se convirtió en un árbol, que es ese que ustedes están viendo. Primero era un árbol chiquito, pero con el paso del tiempo comenzó a crecer y a envolver toda la tumba. Como el árbol siguió creciendo, parece ser que va a llegar un punto en donde las mismas ramas rompan la tumba. Dicen las personas que si tú vas a este árbol, lo raspas un poco, le arrancas alguna hojita o le quitas alguna rama, lo que sale de este árbol es sangre. Y dice la leyenda que cuando llegue el punto donde el árbol o se seque, se caiga o simplemente rompa la tumba, el vampiro va a revivir, va a salir de aquí y va a desquitar su furia con toda la ciudad. Sobre todo con los descendientes de las personas que lo cazaron y lo llevaron a este lugar. Hay otras versiones de esta historia donde al conde no lo ponen como una persona mala, donde dicen que sí era un conde, que sí tenía muy buena visión para los negocios, que cuando llegó a Guadalajara todas las personas de mucho dinero quisieron hacer negocios con él, pero él nunca quiso. Que realmente a él le gustaba convivir con la gente que no tenía dinero y despreciaba un poco a los que sí tenían. Y que sus paseos nocturnos realmente era porque salía a repartir comida, cobijo, vestido a todas las personas que vivían en la calle. ¿Verdad o mentira? Esta tumba sí está en el Panteón de Belén en Guadalajara y ustedes pueden entrar a conocerla. Porque además de toda la leyenda, el árbol sí tiene una forma inusual como si fuera rectangular. Cuéntenme qué opinan ustedes de esta leyenda. ¿Creen que él sí haya sido un vampiro o realmente era una persona buena? Y si ya conocen el panteón, sobre todo esta tumba en Guadalajara. Los estoy leyendo. El libro rojo es un juego de invocación muy parecido a la Ouija o a Charlie Charlie. Sin embargo, se debe de ser muy cuidadoso y respetuoso con respecto a las reglas. Es recomendable que solo jueguen 2 personas, si no la conexión puede fallar. El libro funcionará como tu tablero de juego. Este libro debe de tener la tapa color rojo y no puede contener dibujos ni en la portada ni en su interior. De igual forma necesitarás algunas velas de color rojo, debido a que este ritual se realiza con la luz apagada. Las 2 personas que participen en el ritual deberán de ser sumamente educados. Para que esto sea más sencillo, deberán de jugar por turnos. La primera persona que juegue deberá de apoyar la mano en el libro, cerrar los ojos y preguntar: ¿Libro rojo, puedo entrar a tu juego? Después de hacer la pregunta y aún con los ojos cerrados, deberás de abrir el libro en una página al azar y tendrás que señalar con el dedo alguna frase. Si la invocación se ha realizado de forma correcta, verás que la frase que señalaste se podrá interpretar como un sí. Probablemente un fuerte escalofrío recorrerá por todo tu cuerpo y es ahí donde el juego habrá comenzado. Si no recibiste una respuesta congruente, es probable que hayas realizado la pregunta mal o que el espíritu aún no quiera presentarse, así que tendrás que intentarlo de nuevo. Una vez que hayas conectado con el espíritu, podrás preguntarle cualquier cosa. Recuerda que siempre deberás de preguntar con los ojos cerrados y con la mano en la tapa del libro. Y todas las preguntas deben de ser de forma seria. No hay un máximo de preguntas, pero es recomendable que no permanezcas por mucho tiempo dentro del juego, debido a que puede traer terribles consecuencias. Cuando quieras salir de la partida, debes pedirle permiso al ente con la siguiente pregunta: Libro rojo, ¿puedo salir de tu juego? Para esto no debes mostrarte nervioso y utilizar las palabras adecuadas. Y si el ente está de acuerdo, el juego terminará. Pero si no, deberás de seguir hasta que éste cambie de opinión. Es importante que ningún jugador abandone la sala hasta que todos obtengan una respuesta afirmativa. Cuando termines, dale las gracias al ente por haber jugado contigo y cierra el libro lentamente, con los ojos cerrados. Apaga las velas con agua bendita y reza un Ave María y un Padre Nuestro. Después de esto tendrás que decir: que los buenos espíritus me rodeen, que el ente con el que me comuniqué esté en paz y no guarde rencor. Amén. Deberás de permanecer en silencio y comprobar que todo esté bien. Abandona la habitación y no le cuentes a nadie lo que ocurrió en la sesión. ¿Y tú te atreverías a jugar?